¿por qué Mulan hoy sigue siendo un icono feminista? Antes de responder a esta pregunta, te voy a invitar a que me sigas en el resto de mis redes sociales, te suscribas al canal y por supuesto actives la campana de notificaciones y así te enteras de todos mis videos de historias con perspectiva feminista. Vamos a empezar porque las princesas Disney están divididas en 3 etapas temporales. A la primera generación de princesas Disney pertenecen Blancanieves, Cenicienta y Aurora. A estas 3 primeras princesas les vamos a llamar las princesas clásicas. A la segunda generación de princesas Disney pertenecen Ariel, Bella de La Bella y la Bestia, Jasmine de Aladdin, Pocahontas y Mulan. Así que a este grupo de princesas vamos a llamarles las princesas rebeldes. Y por último, la tercera línea generacional de princesas pertenecen Tiana, Rapunzel, Mérida y Moana. Y a esta última línea temporal vamos a llamarle las princesas empoderadas o las princesas no hegemónicas. Por lo tanto, Mulan pertenece a este segundo grupo generacional de princesas, lo que ya nos va diciendo más o menos en qué consiste este personaje. Sin embargo, aunque todas ellas están catalogadas dentro de la franquicia como princesas, en realidad esta definición no se trata de un título nobiliario real, sino de una categoría de mujeres o jóvenes que siguieron un camino de la heroína y que constan con actitudes notables dentro de la trama del animado. En este punto aclarar que Raya se trata de la 13ª princesa Disney. Sin embargo, ni Elsa y Anna de Frozen, ni Mirabel de Encanto, ni Asha de Wish se tratan de princesas incluidas dentro de la franquicia, sino que pertenecen a la categoría especial de princesas honoríficas. Pero ahora veamos al origen del personaje de Mulan. Muchos de ustedes sabrán que Mulan no se trata de una invención de Disney propiamente dicho, sino que se trata de una recreación o de una reinterpretación de una leyenda china sobre una mujer que luchó en el campo de batalla. La leyenda de Mulan se remonta al siglo V y VI de nuestra era, durante lo que se conoce como la dinastía Wei del norte o Tuo Pa Wei. Yo aquí demostrando mis conocimientos de chino mandarín. Sin embargo, en internet hay fuentes erróneas que la sitúan en la dinastía Tang, pero esto es históricamente improbable, ya que la dinastía Tang se desarrolló entre el siglo VII y X de nuestra era. Y la mayor parte de los historiadores sitúan la leyenda de Mulan en torno a 412 de nuestra era, o sea, el siglo V. Así que dicho y aclarado esto, seguimos con la leyenda de Mulan. Como les decía, la leyenda de Mulan se sitúa en el reino Wei del norte. Tengamos en cuenta que en esta época China estaba dividida en varios reinos, por lo que esta historia se sitúa como un cuento o una leyenda folclórica de este pueblo específicamente. Y aunque no sabemos si se trata en realidad de un personaje real, lo que sí sabemos es que apareció por primera vez en la balada de Mulan. Sin embargo, la colección de poemas a la que pertenecía no se conserva en nuestros días, pero se conserva una versión del siglo XI en una antología de poemas y baladas recopilada por el folclorólogo Guo Maotian. La balada cuenta la historia de una mujer llamada Mulan, lo que significa flor de magnolia en chino mandarín, que se une al ejército durante 12 años para ocupar el lugar de su padre anciano y que se convierte en una gran heroína guerrera. Mulan no acepta las recompensas del emperador y solo le pide un caballo para regresar a casa. Pero sus compañeros de batalla se presentan un día de manera inesperada en su casa y se dan cuenta durante 12 años que a su lado quien combatía era una mujer. Y aunque podríamos creer que la reacción de los soldados fue de rechazo, en realidad no fue así. Se trató de respeto y admiración. Para ellos no cambiaba absolutamente nada, ya que Mulan había demostrado su valía y sabiduría durante estos 12 años en el campo de batalla. Y aunque la balada original finaliza con una metáfora entre una liebre hembra y una macho, la versión durante la dinastía Ming, recreada por el escritor Su Wei, incluye episodios de humor y un casamiento al final de la obra. En este caso, el de Mulan con un erudito llamado Wang. Sin embargo, el final feliz y el humor se reemplazan durante la dinastía Qin por el escritor Xu Renkuo, donde Mulan no termina casándose con ningún hombre y se termina suicidando por la repentina muerte de su padre. Sin embargo, lo que nunca cambia en ninguna de estas historias es el hecho de la valía, la sabiduría e inteligencia de Mulan en el campo de batalla. Una mujer que por encima de cualquier cosa rompió con los roles de género establecidos en la sociedad en la que vivió. Aunque a día de hoy no se haya podido comprobar que Mulan en realidad existió o no. Las únicas descripciones que se dan en estos textos sobre Mulan
es acerca de su cabello, de cómo cuando regresó se maquilló y regresó a la forma y a la feminidad asociada estereotípicamente a la mujer. En realidad fue mucho más tarde que se empezó a representar en textos e ilustraciones la forma física de Mulan, en este caso como una mujer bella. Sin embargo, teniendo en cuenta todo esto, es necesario señalar el trasfondo que supone la historia de Mulan dentro de la sociedad en la que se gestó. ¿Por qué se aceptaría que en un contexto tan machista y patriarcal como la sociedad en la que vivió Mulan se aceptara a una mujer como ella? Primeramente porque la transgresión de Mulan a hombre está justificada en la historia. ¿Por qué? Porque está ahí para salvar a su padre y porque finalmente logrará el éxito al servicio de China. Pero esto no implicaría saltarse las normas sociales y de género de su época, pues en este caso, aunque podría parecer que sí, en realidad no, ya que Mulan, cuando logra ser todo esto por lo que se ha glorificado su personaje, en realidad al final se reivindica como mujer. Regresa a casa y vuelve a tener esa posición de mujer en el hogar, maquillada, con cabello largo y luego con sus representaciones como una mujer bella. Aclaro que cuando digo reivindica, se reivindica lo que es socialmente aceptado, no una reivindicación en sí misma por lo que logra Mulan como un personaje heroico. Aquí vemos un punto importante, que Mulan se convierte en lo que primero podía ser una amenaza de una mujer que rompe con las normas y se viste de hombre, o sea, toma aptitudes y roles estereotípicamente asignados a los hombres. Luego se convierte en una mujer que no es ninguna amenaza para China, que no es ninguna amenaza para su familia y para el resto de personas de la sociedad. ¿Por qué? Porque vuelve a ser una mujer estereotípica. La acción de Mulan de ir al ejército y transgredir las normas se vuelve algo puntual, no en algo que puedan hacer todas las mujeres, sino que hizo esta mujer específicamente y que aún así regresó a su estado y a su norma de mujer. De hecho, en una de las versiones, Mulan se describe como una mujer que sigue las tradiciones de China. O sea, una mujer que venda sus pies, haciendo referencia a los pies de lotos, una costumbre que existía en China para que las mujeres fuesen bien vistas y fuesen deseadas sexualmente por los hombres. Una práctica estética femenina para ser deseable ante la mirada masculina, y que al unirse al ejército sacrifica esta posición de mujer y esta condición de ser mujer por salvar a China, pero que simbólicamente al regresar a casa vuelve a vendar sus pies, donde se sitúa a Mulan en un marco social estricto donde la mujer debe cumplir con el hecho de estar en el hogar, cuidar a su marido, a sus padres y a sus hijos y regresar a esta norma social. Y no perdamos de vista, además, que el personaje de Mulan tiene dos finales posibles en las versiones en las que es representada. En el primero, feliz por estar casada en lugar legitimado para las mujeres. Y en el segundo, muerta y por supuesto infeliz porque pierde a su padre y entonces, como el personaje no se casa, entonces hay que darle otro final posible para la mujer, que la muerte. El suicidio, la tragedia. En esta versión es conveniente darle muerte a Mulan no solamente por la pérdida de su padre, sino por la proposición del emperador de ser una de las concubinas de palacio. Claro, primero estaba tu dignidad, tu lugar de mujer casada y honrada, y luego, si no cumplías con esto, entonces debías morir. O sea, pasar al plano de la tragedia. Pero ¿por qué Disney se inspiró en este personaje para una de sus producciones cinematográficas? Y más específicamente, ¿por qué en 1998? No es casualidad que en la década de los 90 se produjese la tercera ola feminista. En esta época destacaron dos temas importantes que vemos reflejados en la película: la inclusión de mujeres en puestos de poder y en profesiones tradicionalmente masculinizadas, además de la teorización de la diferenciación entre sexo y género de la teórica Judith Butler, donde el género no se ancla a lo estereotípicamente asignado a hombres y mujeres, tanto físico como socialmente hablando y estructuralmente hablando. Pero ahora analicemos la pregunta del inicio. ¿Por qué Mulan Rouge sigue siendo un ícono feminista? Es un honor proteger a mi país y a mi familia. ¿Así que morirás por tu honor? Tengo que hacerlo por dignidad. Pero si... Sé cuál es mi lugar y es tiempo de que conozcas el tuyo.
Con esta frase, el patriarca de las familias firma la sentencia de lo que debe ser la mujer o lo que debe ser Mulan en la sociedad de la antigua China. Esta frase solo le dice a Mulan que él, aunque esté cojo y anciano, tiene que solo por el hecho de ser hombre servir al ejército, aunque eso implique su propia muerte. Por lo que si ella es mujer, su lugar está en el hogar y con un marido. Características que se describen perfectamente al inicio de la película cuando Mulan va camino a casa de la casamenta. No hay más que ver a escasos minutos del inicio de la película que Mulan es torpe, se pasa el día soñando con aventuras y además es un poco hasta sucia. Al final Mulan es un poco como todas las niñas, adolescentes y jóvenes que hemos pasado por ese momento en el que sabemos que tenemos que cumplir con ciertos estereotipos de género, pero cuando no cumplimos con ellos, esto se nos convierte en una frustración. Lo que se describe perfectamente en la canción de Mi Reflejo, en la que Mulan describe esta problemática por la que pasamos muchas de las jóvenes que fuimos parte de la generación que vimos esta película. Cuando Mulan dice que no se ve en su reflejo, ese reflejo en realidad se trata del patriarcado. Es un reflejo en el que ella no se siente correspondida, un reflejo en el que necesita estar reflejada. Necesita ser parte porque la sociedad le está diciendo que lo sea, pero en realidad ella no se siente identificada. Cuando dice que quiere verse ella misma, que cuando se va a ver ella misma, en realidad se está refiriendo a su verdadero ser. Que ese reflejo que ella quiere ver es su verdadero ser, no el reflejo del patriarcado. Como hemos podido ver hasta ahora, las canciones de la película son un vehículo indispensable para entender cómo funciona la sociedad y las estructuras dentro del sistema patriarcal. Lo primero es que Mulan no quiere someterse a lo que se le ha asignado como mujer, a lo que la sociedad le ha dicho que tiene que ser como mujer, de cómo debe vestirse, maquillarse o comportarse. Cuando Mulan se mira en el espejo y desmaquilla una parte de su rostro, en realidad es una metáfora de lo que se le impone socialmente. Una parte de su rostro simboliza la libertad y la identidad de Mulan y la otra los roles de género asignados. Mulan nos da una lección de vida en la que nos demuestra que la única forma de dar honor a su familia no está en casarse. También se encuentra en la lucha, en la inteligencia y en el campo de batalla. Nos enseña que el valor no solo está en los hombres, también se encuentra en las mujeres. Solamente tenemos que tener la oportunidad para llevarlo a cabo. Mulan nos enseña que si las reglas son injustas y patriarcales, pues entonces hay que romperlas. De hecho, Mulan no solo rompe las reglas para ayudar a su padre, sino que lo hace además por encontrarse a ella misma. Cuando Mulan se somete a los entrenamientos y logra cumplirlos la primera, ahí nos está demostrando el histórico mito de que las mujeres no son adecuadas para algunos trabajos. Pero simultáneamente vemos que Mulan es igual de torpe que el resto de los hombres, que no se trata de mujeres y hombres, que no se trata de género, se trata de que en algún momento tenemos que tener ese momento de aprendizaje y que no tiene nada que ver de lo que llevamos entre las piernas. De hecho, Mulan nunca renuncia a su feminidad para abrazar la masculinidad, lo que se convierte en un llamado a la abolición del género. A su manera nos dice que los atributos femeninos, como los vestidos y el maquillaje, no son inferiores a atributos masculinos asociados a la espada y el escudo, que son importantes según qué situación los amerite, usándolos siempre con inteligencia y con libertad. Lo demuestra al final de la película cuando se da cuenta que todo aquello que al inicio rechazaba fue lo que la ayudó a poder salvar al emperador, donde tan solo con un pai pai logra vencer al enemigo Shan Yu, demostrando que un objeto de uso personal, diario, femenino y delicado también puede hacerle lograr una gran hazaña. Como esos roles y estereotipos de género asociados a la feminidad también tienen una utilidad social y no que sean meramente de una mujer que se encuentra en el hogar y cumple con esos roles establecidos y esa moralidad de la época. Pero a estas alturas solo hemos hablado del personaje de Mulan y su tránsito entre la feminidad y la masculinidad. Pero ahora hablemos del tránsito entre la masculinidad y la feminidad de los personajes masculinos del animado. Lo primero es que las dos canciones que se cantan en el campo de batalla son una parodia de lo que significa ser hombre en la sociedad patriarcal de la antigua China. Incluso que el concepto de masculinidad y feminidad pueden convivir tanto en hombres y mujeres. Que no se trata de tener pene o vagina, sino de lo que se trata es de roles de género. Empecemos por analizar al General Chang. Un ejemplo perfecto de lo que significa la masculinidad hegemónica y tradicional. Tiene una gran musculatura, es líder y tiene un problema no resuelto con su padre. Sin embargo, por otra parte, lo vemos sufrir
y pasarla mal por la presión y la inseguridad de adoptar un papel de líder para el que en realidad aún no se siente preparado. Nos enseña que lo que está estereotípicamente asignado a los hombres no se trata de un tema biológico, sino de un tema estructural y social. Como mismo, una mujer que no está preparada o que jamás se ha preparado para el campo de batalla, está claro que en un hombre va a suceder igual, no estará preparado y solo necesitará aprendizaje y preparación, que en realidad no se trata de ser hombre o mujer. De hecho, el general Chen lo vemos mostrar empatía por sus subordinados y al final de la película aceptar la superioridad intelectual de la protagonista. Fijémonos que cuando Chen se libera de todas estas ataduras sociales frente a otros hombres, es cuando logra en realidad seguir, ayudar y motivarse por ser parte de la lucha junto a Mulan. Y entiendo perfectamente que este hecho podría pasarse por alto, teniendo en cuenta la canción de Hombres en Acción. Aunque podría parecernos a un total despropósito, que bueno, en cierta medida la letra de la canción sí que lo es. En realidad la canción lo que nos describe es la sociedad que Chan, el ejército, la familia y la propia sociedad de la antigua China entienden de lo que debe ser un hombre. Pero cuando vemos el arco de progresión positiva del personaje, nos damos cuenta que esta misma sociedad, esta familia, el ejército y el resto de los hombres entienden que los roles de género asignados a los hombres no son solo de hombres. Las mujeres también pueden ser partes de esos roles históricamente asignados a los hombres. La propia Mulan y la sociedad aceptan estar equivocados en estas asignaciones de roles de género. Al final de la película podemos ver que ya no son hombres en acción, también hay mujeres en acción, en este caso Mulan. Pero ¿y qué me dicen de los personajes secundarios de Yao, Lin y Xianpo? Con ese tema que tanto nos hizo reír de Mi Dulce y Linda Flor, donde hacen una parodia de lo que significa ser mujer en la sociedad. Esta canción tiene un mensaje muy potente donde se nos describe que el lugar de la mujer es cocinar, estar buena y admirar la masculinidad y la fuerza física de los hombres. Pero en realidad, ¿por qué digo que se trata de una parodia y no en realidad una canción que lo que está es exaltando la feminidad en las mujeres? Pues me baso en que en realidad estos personajes desde el minuto 1 de la película nos vamos dando cuenta que se tratan de personajes cómicos, están ahí para parodiar, para hacer broma de lo que se considera mujer y hombre en la sociedad. De hecho, si nos fijamos, ellos son cuanto menos lo que en realidad se describe como un hombre socialmente. Estos personajes llevan al extremo del absurdo, por eso digo que se trata de una parodia y no del reconocimiento de unos roles de género asignados. Pero más allá de los casos puntuales donde los personajes masculinos resaltan el hecho de la feminidad y la masculinidad asignada a hombres y mujeres, lo cierto es que todos los personajes masculinos en algún momento, excepto por supuesto el ejército de los Uno, sobre todo Shan Yu, todos los hombres de la película demuestran en algún momento reconocer el valor de Mulan, demuestran reconocer el valor que tiene una mujer incluso cuando no cumple con los roles de género asignados. Hay una escena de la película que llegan a seguirla y a apoyarla, llegando incluso a ponerse trajes tradicionales femeninos, porque entienden que la masculinidad y la feminidad no pueden convivir en un mismo ser. Mulan nos demuestra que todos son necesarios para salvar a China, solamente necesitan estrategia y entrenamiento para lograrlo. Sin embargo, también entiendo que hay quien no podría leer entre líneas lo que significa el hecho de estas canciones que en realidad se tratan de una parodia dentro de la película y no de una exaltación o una hegemonización de esos roles de género. Podríamos quedarnos en que simplemente perpetúan los estereotipos de género. Aunque en realidad yo creo que lo que mejor podríamos hacer es leer entre líneas que la película nos está dando una señal de por qué esos estereotipos y roles de género en realidad se tratan de una invención nuestra. En Mulan podemos ver durante todo el camino del héroe, o sea, del personaje principal que es ella, podemos ver que no se trata de la fuerza, sino de la inteligencia. Dos ejemplos claros los podemos ver cuando Mulan es la primera de todo el campamento militar en bajar la flecha. Y luego cuando van a entrar al palacio del emperador, que no se trata de fuerza, sino de astucia. Y es cierto que el animado, en cierto modo, se queda a medias. Pero recordemos que se trata de un animado enfocado a la infancia. En este punto, lo que debemos sacar de Mulan es que en realidad nos lanza un mensaje social muy potente. Hasta ahora las niñas solo se habían podido identificar con personajes como por ejemplo la Sirenita, o sea Ariel, que su objetivo, aunque al inicio era explorar el mundo, se queda en conseguir a un príncipe azul. O en Cenicienta, que necesita un hombre que le resuelva sus problemas económicos. O peor aún, con Bella, de La Bella y la Bestia, que acepta la tarea de cambiar a un hombre
agresivo al que en la película se dibuja como algo positivo y heroico. Pero en realidad sabemos que en la vida real esto termina en violencia y en muerte en el peor de los casos. Y ni hablar de Aurora de la Bella Durmiente, que en realidad no es más que un personaje pasivo para estar ahí ganar cierto deseo de un hombre que llegue a salvarla de un sueño eterno. Mulan es la única princesa que, aunque también se le interpone el amor romántico, al que luego vamos a ir viendo en otras películas, que ya este rol del amor romántico va quedando en un segundo plano. Pero recordemos que sigue tratándose de una película de 1998. Pero como les decía, la relación de Mulan y Chang se construye a través de la admiración del personaje masculino hacia el femenino, muy contrario a lo que ocurre con el resto de princesas anteriores. Pero entonces, ¿Mulan hoy sigue siendo un ícono feminista? Pues para mí sí, tú llámale como quieras. Para mí, la relación que existe entre la teoría de género y Mulan son indiscutibles. Y ahora que llegaste hasta el final, no olvides suscribirte al canal y dejarme en los comentarios qué crees sobre el personaje de Mulan.